Bienvenidos al Bibliófilo. Continuando con la revisión de los ganadores del Premio Nobel de Literatura, me encontré con dos sorpresas. La primera es que también se ha otorgado a filósofos. Y la segunda, la exposición clara de este filósofo que no conocía antes. Así como lo veíamos en El arte de leer de Émile Faguet, debemos dejarnos llevar por la exposición de las ideas, por el razonamiento que nos propone el autor y así entender un poco mejor sus ideas. Esta obra me gustó enormemente porque me permitió ver la historia de la filosofía y entender los planteamientos de otros filósofos con una mayor claridad. Me parece importante aquí destacar el hilo conductor que él propone. Solo cuando en el fondo de los acontecimientos históricos late una verdad eterna, una manifestación primordial de la vida del espíritu que obra con fuerza irresistible a través de todas las opiniones y puntos de vista humanos, puede pretender que existe una conexión interior en la historia. Solo así puede volverse siempre de nuevo a una verdad suprahistórica sin sacrificar el presente al pasado. Me parece que él aquí condensa su pensamiento donde le da mayor importancia a las necesidades existenciales que se ofrecen al espíritu. Es casi como un antecedente del Dasein de Martin Heidegger. Y voy a compartir con ustedes la claridad de los planteamientos que expone y que me parece importante resaltar. Se trata de los grandes pensadores de Rudolf Eucken. Quisiera que me ayudaran algunos filósofos a destacar por qué este gran pensador, a pesar de haber ganado el Premio Nobel de Literatura, pareciera no conocerse más de su obra. No sé si sea por el ámbito de conocimiento universal que se ha dado, porque tal vez este pensador alemán sea importante en su país. A pesar de todo ello, voy a compartir con ustedes las reflexiones que me suscitó. Cabe resaltar la gran potencia de este pensamiento, y es que a pesar de que el título dice los grandes pensadores, parece que en alemán es el problema de la vida visto a través de esos grandes pensadores. Me parece que el planteamiento central es el problema de la vida, las necesidades que se ofrecen en su significación. Dentro de las tres partes que compone, inicia con la antigüedad. Y en la antigüedad, analizando a los distintos pensadores, desde los presocráticos, Platón y Aristóteles, finalizando con Plotino, nos va mostrando cómo surge la necesidad de discernir, es decir, separar lo físico de las apariencias, la esencia de las apariencias. Y por eso en la separación de materia y forma se van modelando los conceptos de la verdad, la belleza y la bondad. Lo interesante es que él lo pone allí al servicio de las necesidades del ser humano. Cuando llegamos a esa separación de la mitología con fines de las necesidades del espíritu para poder trabajar y desarrollarse en la naturaleza, en su entorno. Luego nos cuenta cómo en la evolución del pensamiento, con las crecientes necesidades de la vida, aparecen con esas necesidades una nueva propuesta, algo que el ser humano crea para atender a su nueva realidad. Por esto nos dice así: la vuelta hacia la religión debe sustituir a la insuficiencia, el desconsuelo del ser humano por una creencia firme del hombre en la indestructibilidad de un ser interior, y a la vez debe hacer desear una nueva realidad. Es muy interesante porque nos planteaba que en la antigüedad, cuando empezamos a detectar los conceptos de bondad y el actuar del ser humano frente a esa realidad, frente a esa separación de la esencia y las apariencias, va quedando una necesidad insatisfecha. No vemos cómo portarnos bien, cómo vivir bien, está alineado con los resultados reales que se dan. Es decir, todos los estoicos y el epicureísmo resultan algo insuficientes porque nos da el precepto de ser buenos, de hacer frente a la realidad con abnegación, pero queda faltando como ese significado, el por qué hacerlo. Y por eso introduce allí la época del cristianismo, en cómo
la cristiandad ofrece una respuesta a esas necesidades. Y me parece que allí entra a jugar la figura de Dios, porque en las esencias se había hablado de la identificación del ser supremo, al modo griego, con la bondad y la verdad, e incluso la belleza. Pero vamos a ver que en esa relación de nosotros con esa divinidad, es una relación indiferente, demasiado distanciada. Y el cristianismo va a hacer que esa relación sea más estrecha a través de Jesucristo, en cómo nos hacemos hijos de esa divinidad y por tanto muy cercanos a Él. El problema fundamental aquí no está, como para los griegos, en la conducta del espíritu para con el medio ambiente, sino en sí mismo, en su posición con su propio modelo, tal como lo produce la comunidad con Dios. Y aquí queda magistralmente expuesto cómo hay una diferencia entre nuestra relación con el ambiente, según la veían los griegos, y luego con el cristianismo, en donde la relación ya no se da tanto con la naturaleza y la realidad, sino más contra esa divinidad, ya que ahora los problemas no son tanto físicos, sino más morales y espirituales. Aquí cabe resaltar que normalmente se han expuesto dualidades. En la época antigua, con la materia y las ideas, y aquí en el alma, con Dios. Y aquí quiero aportar con algo definitivo y me parece que hay más una trinidad, un triángulo entre distintos agentes, que para mí son la realidad o los objetos, el sujeto, como lo veremos más adelante y como lo expone con la modernidad, y con la divinidad. Y veremos que la divinidad se refiere más que todo a las necesidades de trascendencia del hombre. Por tanto, la Trinidad se da entre la realidad física, la necesidad de trascendencia del tiempo en el hombre y el sujeto, nosotros, y nuestro pensamiento como las facultades que nos permiten actuar en el mundo. Más adelante lo profundizaré. Por lo pronto voy a mostrar aquí cómo, dentro del desarrollo de la historia del pensamiento, Eucken nos propone una evolución de la Edad Media debido a las necesidades intrínsecas que se dan en el pensamiento. Por esto nos dice así: el hombre de la Edad Media estaba demasiado en comunidad con la naturaleza y demasiado ligado a ella para poder reunir en una obra artística sus impresiones del mundo exterior. La antigüedad estaba en más estrecha relación con la naturaleza, pero la consideraba más como un ambiente agradable que como un medio de amplificar la vida. Con el Renacimiento adquiere un relieve mayor, porque en él aparece el amor al paisaje, que empuja de un modo irresistible a la descripción y da al sentimiento de la naturaleza una elaboración plástica. El ambiente exterior se reúne así en una obra de conjunto, adquiere un alma y puede contribuir a la liberación, tranquilidad y ennoblecimiento del hombre. En esta parte logra condensar muchas de las exposiciones que él nos presenta frente al desarrollo del pensamiento. Y es que nos dice que en la Edad Media, a pesar de los desarrollos que se dieron a nivel de nuestra relación con Dios, también destaca que luego de tratar de resolver algunas necesidades espirituales, quedaron otras insatisfechas que surgieron. Es algo así como el planteamiento de Hegel con la tesis, la antítesis, que genera una nueva síntesis que con toda esa dialéctica genera progreso. De forma similar, él nos lo presenta. Y es que la exposición que realiza es tan objetiva, o atendiendo a ese propósito, que destaca todo lo bueno, todo lo malo y todo lo propio de la época de cada pensamiento. Y por eso nos dice así del cristianismo: esta corriente extramundana impide, como en todo el cristianismo, todo esfuerzo por la transformación esencial del orden social. La esclavitud, por ejemplo, puede seguir existiendo tranquilamente, aun cuando sea una consecuencia del pecado original, y ante Dios sean iguales señores y esclavos. Pues el bueno es libre, aun cuando sirva, y el malo esclavo, aun cuando mande. Por esto nos presenta la tercera parte con la modernidad, que atiende a estas nuevas necesidades. Y aquí las necesidades generan una dualidad entre el objeto y el sujeto, tal como nos lo presentó René Descartes, y que finalmente desembocan en el idealismo kantiano, el alemán que él presenta,
en cómo los límites del conocimiento están dentro de nosotros mismos como sujetos. Aquí quiero destacar una cita que él muestra del filósofo alemán Kant. Dos cosas llenan el espíritu con admiración y respeto, cada vez nuevos y crecientes, cuando más a menudo y más detenidamente pensamos en ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Ambas no puedo buscarlas ni presumirlas como envueltas en la oscuridad o como flotando muy por encima de mi ángulo visual. Las veo ante mí y las enlazo inmediatamente con la conciencia de mi existencia. La segunda empieza en mi yo invisible, en mi personalidad, y me representa en un mundo que es verdaderamente infinito, pero solo asequible al entendimiento. Esto me parece muy poderoso porque presenta la limitación del hombre en cuanto a sujeto, porque todo lo que conocemos de la realidad está permeado de nuestro filtro, está limitado por nuestra propia facultad de entender, nuestro cerebro que filtra solamente lo que alcanza a percibir. Pero también está relacionado de forma magnífica en cómo nosotros somos esa gran representación del universo, en cómo el universo se mira a través de nosotros. Eso es de una profundidad capital. Y es porque en este discernimiento del sujeto vamos a enfocarnos en la capacidad de este sujeto y en sus facultades del saber. Lo que me permite retornar a la Trinidad que les mencionaba. El autor nos presenta en primera instancia que lo antiguo presentaba la realidad con la materia y la esencia a través de las formas. De alguna manera aquí está la divinidad con las ideas frente a todo lo demás. Luego vemos que frente a esa divinidad nosotros estábamos como observadores, de alguna manera como pertenecientes a esa divinidad. Luego surge la necesidad de diferenciar toda la divinidad con nosotros en una relación que en la antigüedad se había hecho indiferente y distanciada. Por eso entra allí el cristianismo a discriminar las cosas frente a nuestro espíritu y dividiendo lo que es las esencias con la divinidad en Dios, la espiritual, la moral. Entramos nosotros a diferenciar esas dos esferas y preocupaciones frente a la vida. Entonces ya no solo nos interesa conocer las cosas, sino también dentro de nuestra comunidad con los otros, con los demás seres humanos, cómo vamos a vivir. Y entonces tenemos, como les digo, se han planteado casi siempre dualidades, pero para mí es una trinidad, donde tenemos a los objetos reales, a la divinidad y al sujeto como ser humano. Luego en la modernidad se logra mayor diferenciación en el sujeto, que es lo que plantea Descartes. Pero ahí no es solo la dualidad entre el alma y el cuerpo. Para mí también está presente la divinidad, que Descartes la presenta como el garante de que lo que pensamos, la esencia de lo que pensamos, corresponde con la verdad. Entonces, recapitulando, tenemos en los griegos la divinidad y la realidad, el mundo de las ideas, están unidos y nosotros como observadores un tanto alejados, como seres capaces de discriminar las apariencias de la esencia. Luego el cristianismo va a enfocarse más en la divinidad y entonces vamos a estar investigando nuestra relación del sujeto con la divinidad. Y luego en la modernidad vamos a tener la diferenciación entre lo que es propiamente el sujeto. En toda esa evolución del pensamiento es muy importante la historia, porque allí es donde se enmarcan las necesidades del espíritu. El autor nos va a presentar la importancia de los héroes, estos pensadores que ven y proponen una forma de abordar la realidad, de dominarla. De ahí que la profundidad espiritual de las religiones se mida y su carácter se determine especialmente por la particularidad de los espíritus fundadores. Ellos son quienes dan al armazón de las doctrinas y las instituciones una vida interior. Ofrecen a la duda, nunca dormida por completo, un objeto inatacable y conducen siempre de nuevo a la religión, desde la adulteración temporal a la fuerza de su origen.
Me parece importante mostrar allí porque en la exposición que él realiza, los pensadores como héroes son aquellos que, dentro de su particularidad en la época y en la historia, presentan la forma de abordar la realidad y de suplir las necesidades del espíritu. Y también nos va a presentar el arte como un mecanismo que tiene el ser humano para actuar sobre la realidad, de tal manera que la diferencia y la domina en alguna medida. Por esto nos dice así: y el medio principal de lograr esta humanidad pura parece ser el arte, especialmente la creación literaria, porque es la única que puede huir del peso de la materia que degrada al hombre. Solo el reino de lo bello da pureza a las formas y une la pluralidad en un todo viviente. Solo aquí puede el hombre alcanzar una cohesión interior y ser un hombre entero. Solo aquí alcanza sus fuerzas una armonía completa. Y me parece muy importante porque esto sí hace ver que la filosofía pareciera parte de la literatura. Todo el pensamiento se vuelve como una justificación de las obras de arte, de la literatura. Ahora, ¿por qué deja de ser tan conocido este pensador? Yo creo que es principalmente por dos motivos. Uno, la excesiva magnificación de todo lo alemán. Y segundo, su orientación principalmente religiosa. Como vamos a ver luego en el desarrollo histórico, con las guerras mundiales, se va a presentar un mayor descontento con la divinidad y entra el absurdo de la existencia y un nihilismo permeado desde Nietzsche por todo lo divino, dejándonos al ser humano frente a ese absurdo únicamente con las herramientas humanas, ya no tanto religiosas. Todo eso creo que contribuye a que se diluya su presencia en la historia de la filosofía. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que se dejen llevar por las exposiciones que plantea este pensador, cuya claridad nos abre los ojos sobre planteamientos de los filósofos a lo largo de la historia. Asimismo, espero que me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.